quería decir algo. Tengo la oportunidad de hablar justo después de hablar algo. Yo dije un ejemplo bien personal de nuestra familia. Y creo que comenté que es una convicción bien personal de mi familia. Y es algo que yo baso mi vida mucho en Romanos capítulo 14, donde tú y yo podemos diferenciar, pero necesito tener convicciones. Yo creo que el mensaje que quería comentar es eso. Hasta en cosas pequeñas necesitamos pensar y tener la fe de hacerlo o no hacerlo. Y tú tienes la libertad de hacerlo y yo tengo la libertad de no hacerlo y viceversa. Y eso es parte de la intencionalidad que necesitamos de cultivar unidad en cosas como esas, donde podemos diferenciar. Y Bob, ella tiene la libertad de ponerse mañana los jeans si quiere. No la voy a juzgar. Es más, no voy a estar aquí. El que duda, yo vi que como que dudaste. Dice el texto en Romanos 14, no fuera de broma. El punto es que en cosas como esas tan pequeñas vamos a rendir cuenta al Señor. Y necesitamos cultivar convicciones personales en estas áreas que parecieran que son grises, que la parte que no es gris es que tengo que cultivar una convicción que sale de la palabra donde yo le voy a rendir cuenta al Señor. Y en libertad puedo decir, ¿me hago o no hago eso? Y creo que es el punto que quería decir. No quiero que nadie, porque si usted dice ahora, José lo dijo esto, usted está pecando de no tener una convicción propia, está teniendo mi convicción. Y usted necesita cultivar su convicción que sale de este lugar y que no sale de José o de Miguel o de Carlos. Y en el pastorado es así. No vaya a un internado, a un lugar y decir, voy a hacer porque lo hicieron así en ese lugar. Sino que uno aprende, crea convicciones y cultiva las mismas. Y hoy queremos esta noche cultivar convicciones sobre la unidad en el matrimonio. Voy a hablar de Efesios, no Efesios 5, Efesios 4, pueden abrir sus Biblias, Efesios 4, 30 al 32. Y voy a hacer un poquito de referencia al libro de los Hebreos, donde la carta a los Hebreos, ellos están teniendo un grave problema. Están teniendo el grave problema que están a punto de abandonar la fe. Y están a punto de abandonar la fe, ¿por qué? Porque están siendo perseguidos, están perdiendo sus casas, están perdiendo su libertad, están teniendo muchas dificultades. Y es interesante lo que hace el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos no le dice, resistan ahí, quédense fuertes, manténganse ahí simplemente para que ustedes puedan sostenerse. Él va hacia atrás y les dice, miren al gran sumo sacerdote. Les muestra algo del carácter de Cristo para que el carácter de Cristo sea quien forme el sostenerse. Que en medio de su persecución, en medio de la pérdida de propiedades, en medio de la pérdida de la libertad, ellos sepan que aunque están sufriendo en la tierra, pueden confiar que hay un sumo sacerdote que está intercediendo por ellos. Ellos necesitan esa verdad de Cristo más que aspectos prácticos. Los prácticos deben salir de la realidad de quién es la persona de Jesús. Y yo quiero hablar, o el tema que se me asignó fue la gracia en el matrimonio, y es disfrutando de la realidad de que somos uno, de que somos una sola carne. Y lo que quiero hablar es, ¿cuál es el enemigo que yo entiendo es principal a esa unidad? ¿Cuál es el problema que debemos de abordar para que podamos vivir en unidad? Y qué es aquello que en ocasiones se mete en nuestras vidas para que no tengamos unidad. Y creo que para eso es el resentimiento, que se mete en nuestras vidas poco a poco, con pequeñas acciones que comienzan a crear resentimiento en nuestro corazón. Y lo que quiero hacer por medio de este texto es que podamos llegar a cultivar unidad, porque vamos del resentimiento al perdón, al agradecimiento, para entonces servirnos en unidad. Es como una trayectoria. Si permitimos que el resentimiento aborde nuestros corazones, se adueñe de nuestros corazones, eso va a crear separación y falta de unidad en nosotros. Y necesitamos movernos del resentimiento al perdón, pero la Biblia no dice que solamente quitamos lo negativo, sino que por la gracia del Señor ponemos las actitudes de Cristo. Y entiendo, y quiero hacerlo por medio de la palabra del Señor, que del resentimiento al perdón nos movemos al agradecimiento. Lo contrario al resentimiento es cultivar el agradecimiento para que entonces podamos servirnos. Entonces esta parte de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia
se hace no perfectamente, pero más factiblemente. ¿Por qué? Porque no estoy resentido contra ella. Porque estoy agradecido por ella. Porque el Evangelio me ha permitido cultivar aspectos de mirarla correctamente por medio de Jesucristo. Así que vamos a orar para poder comenzar la exposición de este mensaje. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es abundante para con nosotros. Tú salvas a pecadores y este cuarto, este salón es un testimonio de la gracia salvadora del Evangelio. Multitud de historias. Quizás algunos nacieron en el Evangelio, fueron criados en el Evangelio, continuaron en el Evangelio y tú les salvaste desde una temprana edad, pero como quiera necesitaron y necesitan la gracia del Evangelio. Quizás otros como yo te conocieron en una edad más avanzada donde experimentaron aspectos del mundo profundamente, pero tú nos salvas igualmente y somos ambos historias de la gracia. Y te pedimos que esa realidad de que la gracia nos salva permita que podamos extender constantemente de esta gracia a la persona más cercana en esta tierra, nuestro cónyuge. Que así como tú has extendido amor y gracia a nosotros, podamos constantemente extender gracia a nosotros. Podamos a ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Voy a hacer una confesión que me va a poder quizás traer problemas en medio de ustedes. A mí me gustan mucho los musicales de Broadway. Puede parecer eso algo, como usted diría, un poquito fresita. Puedo ser en momentos medio fresita, pero me encantan los musicales de Broadway y mi favorito, el que más disfruto, que he podido ver en muchas ocasiones, es el basado en la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Creo que lo he visto como 10 veces y recientemente pude verlo con mis hijos por primera vez, compartiendo lo que es muy preciado para mí con ellos en el área de West End en Londres. Y si no han escuchado la historia de Los Miserables, se las voy a contar porque es una obra viejísima y no le voy a hacer ningún spoiler porque deberíamos saberla. Víctor Hugo hace esta obra de este personaje llamado Jean Valjean, que cumple 20 años de condena de labor fuerte por haber robado una hogaza de pan para dárselo al hijo de su hermana que estaba muriendo de hambre. Y cuando sale de cumplir esta condena, él es una persona que había cometido un crimen y no podía encontrar trabajo y está en una situación precaria, y un monseñor lo acoge en su hogar, pero en medio de la desesperación y todo lo que estaba viviendo, decide robarle la plata al monseñor. Y cuando salen, las autoridades lo toman y lo llevan al monseñor, y el monseñor le dice, no, déjenlo en libertad. Esa plata yo se la di. Es más, te olvidaste en la mejor parte, los 2 candelabros que tienen mayor valor. Y le da esta plata y le dice a los policías que salgan. Y luego le dice a Jean Valjean, con esta plata compro tu alma para el bien. Y la historia se convierte en esta lucha de Jean Valjean de crecer en la gracia que ha recibido. Y hay este personaje que se llama Javert, que es un inspector que está buscando a Jean Valjean, que es un prófugo porque él como que no ha vuelto a reportarse como un exconvicto. Y hay esta lucha entre Javert, que es un personaje que representa la ley. Él nunca ha violentado la ley. Ese es digno, es una persona correcta, recta, hace todo rectamente. Y en el desarrollo de la trama, Jean Valjean en un momento le perdona la vida a Javert. Y luego llega el momento que Javert le perdona la vida a Jean Valjean, le permite ir a hacer unas cosas que él tenía que hacer. Y luego de esto, esta persona recta, esta persona que pensaba que había hecho todo correctamente, cae en un sentido de locura. ¿Por qué? Porque no podía creer que había violentado la ley. Y en ese momento él se suicida, casi enloquecido, porque no podía con el sentido de que había violentado la ley. Y la obra es acerca de si sabemos apreciar la gracia que hemos recibido
o si somos como el inspector Javert, que somos endurecidos al pensar que somos estas personas que perfectamente podemos cumplir la ley. Y la pregunta en nuestros matrimonios es si vamos a ser Yao Bayan, que vamos a disfrutar la gracia y extender gracia a otras personas, o vamos a ser Javert, donde la ley va a regir y gobernar nuestras vidas y vamos a pedir perfección de nuestra pareja y cada pequeña cosa que ellos hagan mal va a afectar la visión que tenemos de ellos. Lo que sucede, hermanos, es que cuando vivimos con este tipo de pensamiento de que somos perfectos, cada cosa pequeña que hace otra persona va a crear resentimiento, va a crear amargura, porque va a crear ofensa y vamos a vivir constantemente ofendidos por todas las cosas que hace nuestra pareja. No sé si mencionaron ayer lo del toilet, lo del papel de baño, ¿verdad? En casa eso no ha sido un problema. Le voy a decir cuál ha sido el problema en casa. Yo amo el café. No sé si han escuchado esto antes, pero si lo han escuchado, lo han escuchado otra vez. Yo amo el café, hermano. Si yo tengo una máquina de café que yo cuido mucho, no voy a decir que venero. Cuido mucho. La trato con cariño, la limpio, le hago todos los diferentes aspectos y esa máquina, esta es la anterior, ahora tenemos una mejor y nueva, pero la anterior cuando llegó tenía un mecanismo que cuando se apagaba botaba un agua que caía en un recipiente y yo quería cuidar tanto esa máquina que no quería que ni esa agua cayera en ese recipiente, así que yo ponía una taza para que el agua cayera en el recipiente. Mis hijos no toman café. Yo no voy a decir siempre, pero 99.99% de las veces ponía la taza en el lugar y de momento milagrosamente no había una taza en el lugar. He aquí la culpable. Yo no creo en espíritus chocajeros. Así que en ese momento yo puedo amar una máquina de café más que ella. Y en ese momento mi corazón se puede endurecer y crear resentimiento al punto que, como dice el libro de Santiago, deseo hacer guerra contra ella. Y puede comenzar mi mente a decir, ella lo está haciendo a propósito, yo le he dicho que lo ponga, no le importa lo que yo digo, eso es importante para mí. Mira, ella quiere que yo ponga la tapa del toilet para abajo, pero ella no puede poner la tapa, la taza en el lugar. Y sigo haciendo cosas en mi cabeza, 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 en mi cabeza. Y llego a la tarde a casa y ella me dice, mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien. Porque así funciona el pecado y el corazón. Y cosas pequeñas como esas pueden tener un efecto nocivo en nuestros matrimonios. Hermanos, desde mi perspectiva, el resentimiento es uno de los enemigos principales del matrimonio. Es algo que se entra de diferentes maneras y podemos, sin darnos cuenta, pensar y crear pensamientos fuertes o duros contra la persona que deberíamos amar porque permitimos que acciones de ellos tengan y tomen control de nuestro corazón. Para cultivar unidad debemos de creer que el resentimiento es el enemigo de la unidad y que debemos constantemente por el Evangelio extender gracia para que no sea el resentimiento el que gobierne, sino sea la gracia y el perdón el que gobierne nuestras relaciones. Hermanos, muchas veces estamos pendientes de los pecados grandes como el adulterio, el abuso, la pornografía, el desinterés en la intimidad, pero no nos damos cuenta que las pequeñas hojas pueden destruir la viña. Y muchas veces deseamos soluciones superficiales. Hay que mejorar la comunicación. Hay que tener salidas amorosas. Hay que estar pendiente a ellas. No estoy diciendo que esas cosas pueden ser buenas, pero si el resentimiento está gobernando nuestra relación, podemos sacarla en citas amorosas toda la semana y no va a haber beneficio. Podemos comenzar a comunicarnos con ellas y nos vamos a resentir más con ellas porque ellas no aprecian que estamos comunicándonos con ellas. Y hay que lidiar con algo del corazón. Elizabeth Elliot dice que para que un matrimonio funcione, tiene que haber perdón gobernando constantemente. No es algo de día, es algo de horas,
donde la gracia debe ser extendida constantemente. Cuando yo más amo a mi esposa es cuando yo veo que yo estoy siendo difícil. Eso casi no pasa, pero cuando estoy siendo difícil y yo sé que ella sabe que estoy siendo difícil y ella me extiende gracia en ese momento y paciencia. En esos momentos estoy atrapado en ser difícil y estoy batallando con eso, pero mi amor por ella aumenta porque es como lo que dice Miguel, ella no me está amando por tener algo a cambio, me está amando porque yo soy su esposo. Así que vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 4, versos 30 al 32, donde la palabra del Señor nos debe ayudar a ver que el camino hacia la amargura puede llevar a efectos muy nocivos, pero el amor y la gracia del Evangelio puede restaurar donde ha habido desunidad. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Dios nos habla por medio de ella. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios que tiene autoridad en nuestras vidas. El trasfondo de Efesios es el Evangelio de la gracia, donde Dios nos salva desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tanta gracia es esa? Que antes que el mundo fuera fundado, Dios ya había determinado de derramar su gracia redentora sobre nosotros. Y aquellos que comenzamos a movernos en estos círculos que llamamos en momentos reformados o como queremos llamarlos, nos encanta Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿Verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y esa es la gracia del Evangelio. Hermanos, realmente estábamos muertos. No había vida en nosotros. Cuando tú estás muerto no te puedes dar CPR tú mismo. Estás caput, finito. No hay nada que puedas hacer y por la gracia redentora de nuestro Señor, Él abre nuestros ojos para ver su gracia redentora, su amor por nosotros, su gran salvación. Y no solamente nos salva, nos une a un pueblo de Dios que ahora no es ni judío ni gentil. Y en Efesios capítulo 2 al final es uno de mis versos favoritos. Habla de que ahora somos todo un edificio bien ajustado que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, hermanos. De ser muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos juntos el lugar donde Dios decide habitar. Qué infinita gracia. El mismo Dios que estaba en el Edén está con nosotros en el templo que es su iglesia. Y ese amor, esa misericordia que experimentamos, viene esta oración en el capítulo 3 que nos dice que podamos experimentar ese grandioso amor, la anchura, la profundidad del acto amoroso de Dios, para que en el capítulo 4 nos invita a ¿qué? A cultivar unidad. Quiero que vean la progresión de la carta. Salvados por gracia, somos parte del pueblo de Dios, esta gloriosa oración de que experimentemos el amor de Dios, y ahí nos dice, cultiven unidad. ¿Y cómo no hemos de cultivar unidad si hemos experimentado este grandioso amor de nuestro Señor? Y ahí en el capítulo 4 que hace este llamado para experimentar la unidad basada en el Evangelio, vemos diferentes pecados que atentan contra la unidad. Que no robes, que no mientas, que no hagas diferentes cosas que atentan contra la unidad. Y termina con este llamado por medio del Espíritu Santo a no tener resentimientos y amargura, sino a perdonarnos unos a los otros. ¿Qué mayor herramienta podemos tener para preservar la unidad que el saber que somos pecadores y no estamos justificando que vamos a pecar, pero sabemos que eso va a suceder? ¿Y qué esperanza tenemos, hermanos? Si Dios nos dice, tienes que cultivar la unidad, ¿qué esperanza tenemos si sabemos que vamos a pecar en esta relación? El perdón que podemos extender porque hemos recibido el perdón del Señor. Así que en medio de relaciones que pueden ser gobernadas por el resentimiento, hermanos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza del Evangelio. Quizás tú estás aquí y escuchas esa palabra y dices, yo llevo 20 años cargando esto en mi corazón. Hermano o hermana, hay esperanza en el Evangelio.
Porque el resentimiento es una puerta donde entran muchos pecados. Usualmente la lujuria puede entrar por medio del resentimiento. El resentimiento hace que veas a alguien como menos. Comienzas a resentirse contra tu esposa y comienzas a ver otras cosas como más atractivas. El resentimiento puede ser la entrada de la indiferencia de las esposas hacia los esposos y separación en área de intimidad. Puede ser la entrada del maltrato, puede ser la entrada de la autojusticia. El problema del nido vacío muchas veces es el problema de resentimiento de que ya no quiero, voy a estar sola con este hombre o voy a estar sola con esta mujer. ¿Y qué voy a hacer ahora? Antes por lo menos había niños que nos ayudaban. Y el problema del nido vacío puede ser un problema de resentimiento donde no sabemos cómo vamos a continuar la vida con esta persona. Que hay tanto resentimiento en nuestro corazón. Es donde entra la idolatría a los hijos. Es donde puede entrar la adicción al trabajo porque no quieres regresar a tu casa. Hermanos, por medio del Evangelio, y cuando digo por medio del Evangelio, quiero hacer un énfasis por medio del Evangelio que nos da el poder del Espíritu Santo. Batallamos contra el resentimiento para cultivar verdadera unidad en el matrimonio. Por medio del Evangelio, batallamos contra el resentimiento para cultivar verdadera unidad en el matrimonio, hermanos. Del resentimiento a la unidad. Del resentimiento a la unidad. Punto número 1, por el Espíritu solamente podemos tener unidad. Solamente esa unidad que podemos hablar, que te puedo decir, pasa más tiempo con ella, habla con ella, atiéndela, envíale textos amorosos. Te puedo decir muchas cosas como esas, pero si no es el Espíritu Santo el que hace eso, no va a tener fruto que sea lasting, que sea permanente. Necesitamos el Espíritu Santo, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él está hablando acerca de cultivar unidad en el cuerpo de Cristo. Y podemos decir, si somos pedidos a tener unidad en el cuerpo de Cristo, estamos pedidos a tener unidad también en nuestro matrimonio. Y está diciendo, para que cultivemos esta unidad, no pequemos de esta forma. Y está diciendo que cuando pecamos de forma que trae desunidad en donde debe haber unidad, eso entristece al Espíritu Santo. Así que necesitamos al Espíritu Santo para poder cultivar la unidad. Y ahí es donde llegamos al texto de Efesios capítulo 5, de que seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el conocimiento doctrinal es de importancia. Si el Espíritu Santo no hace que se haga verdad en nuestras vidas, es pérdida de tiempo. Necesitamos clamar al Espíritu de Dios, ayúdame para poder tener unidad. Y mira lo que nos dice, ese Espíritu Santo fuiste sellados para el día de la redención. Está diciendo un acto que en el capítulo 1 también habla de eso. Lo que está diciendo es casi un acto como si fuéramos ganados. Pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo en nosotros es muestra de que somos parte de Dios. Y está diciendo, si Dios habita en ti y eres parte de Dios, le perteneces a Dios, tienes lo necesario para tener unidad. Yo puedo entender situaciones tristes y delicadas en un matrimonio. Pecados profundos que han cultivado años de resentimiento y dureza en nuestro corazón. Pero yo quiero decirte, el poder del Espíritu Santo puede mostrarnos la gloria del Evangelio y la realidad que le pertenecemos y podemos extender gracia y perdón para poder vivir en unidad. Cultivar unidad es una muestra de vivir en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, necesitamos cultivar crecimiento por medio de que sea el poder del Espíritu Santo el que transforme nuestras vidas. En ocasiones podemos cambiar de conducta en momentos de nuestras vidas por conveniencia. Podemos cambiar de conducta porque es algo que nos va a traer un beneficio, pero la realidad es que lo que hay en nuestro corazón va a salir finalmente.
Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la abuelita cascarrabia que era amorosa antes. Llegó un momento en su vida, no estoy hablando que hubo un tipo de demencia o nada por el estilo, simplemente y sencillamente en un momento ella dijo, yo decidí que voy a hacer... ¿Entiendes lo que es cascarrabia? Y tú decías, ¿qué le pasó a esta mujer? Si ella era tan dulce, era tan amorosa y de momento, y todo, eso estaba ahí, hermanos. Eso estaba ahí. Y cuando no hay un cambio verdadero, no va a haber, eso va a salir a relucir. Hay algo que yo le digo constantemente a Katy, tenemos que prepararnos hoy para ser abuelos mañana si el Señor nos da nietos mañana. Para tener dominio propio en nuestras lenguas, para decir lo que sea correcto o no sea correcto en los momentos que ellos lleguen. Nosotros vivimos donde hace frío. A veces está bajo 0 grados. Yo tengo que aprender que si los niños llegan sin un chamarra, ellos hablan medio mexicano, una chamarra adecuada, si le da una bronquitis, el papá es el que va a bregar con eso. Tengo que cultivar por medio del Espíritu Santo dominio propio para decir las palabras correctas, hermanos. Y tenemos que creer que esto es algo que no es un tipo de estrategia que podemos implementar simplemente por nuestras fuerzas. Tenemos que creer que para crear verdadera unidad, el Espíritu Santo tiene que hacer algo en nuestros corazones. Porque el punto que el texto quiere traer es, si entristecemos, tenemos 2 opciones según el texto: entristecer al Espíritu Santo o vivir con la realidad que somos sellados por el Espíritu Santo. Y si somos sellados por el Espíritu Santo, queremos cultivar un sentido de responder a la realidad de que Él gobierna nuestras vidas y queremos que el Evangelio reine en nuestros corazones para cultivar unidad. Así que, hermanos, si deseamos poder crear unidad en nuestros matrimonios y que el resentimiento no gobierne en nuestras vidas, comienza dependiendo del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer este milagro que es imprescindible para poder cultivar unidad. Es imprescindible que el Espíritu Santo trabaje en Katy, es imprescindible que el Espíritu Santo trabaje en mí para que ambos veamos que somos pecadores, necesitamos de la gracia del Señor. Si no vemos eso, no vamos a poder cultivar unidad, porque cada vez que ella peque contra mí, eso va a ser algo que yo voy a usar o a mi favor. A veces ofenderme y manipularla, obtener algo, utilizar el sentido de culpabilidad a mi favor. O cuando yo peque, ella utilizarlo a su favor. Pero si el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos logra ver la realidad de que somos sellados por medio de su Espíritu, podemos ver la gracia del Evangelio y podemos ver tanto que ella es una pecadora, yo soy una pecadora, pero más que ella es una pecadora, yo puedo ver que yo soy un pecador. Y ahí podemos comenzar a cultivar unidad. Hermanos, por medio del Evangelio, batallamos contra el resentimiento para cultivar verdadera unidad en el matrimonio. Punto número 2, por el Espíritu podemos remover la amargura. Y el punto número 2 nos quiere mostrar, el verso 31, la progresión de la amargura. Nos está dando como un tipo de camino de que si permitimos que la amargura entre a nuestro corazón, eso no se queda como algo neutral en nuestro corazón, sino que va a crecer a algo mayor. Va a ser y se va a mostrar en algo más profundo. Por eso es que puedo ir de estar contento en la mañana con mi esposa a que ella no puso una taza de café, una maquinita de café, a estar molesta con ella por la tarde. ¿Por qué? Porque dejé que el resentimiento gobernara en mi corazón. Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Podemos llamarle esto la progresión de la amargura. Si entristecemos al Espíritu Santo, lo hacemos como permitiendo que la amargura tome control y dominio de nuestros corazones. Y esto es algo que es importante, hermanos. El pecado no se queda con una matita chiquita, va a seguir creciendo en nuestros corazones. Y permitir que algo pequeño como la amargura, que parece
que es algo pequeño, es que, ay, él no recoge su ropa interior y tengo que estar recogiéndosela todo el tiempo. Y tú permites que algo como eso no quiere decir que él quizás puede mejorar, que tú le puedes decir, pero si tú permites que eso gobierne tu corazón y tu relación con tu pareja, va a seguir progresando. Mira lo que dice el texto. Se ha quitado de vosotros toda amargura, y la amargura, si la permitidos, ¿a qué va a crecer? A enojo. Hermanos, amargura es una ofensa que se queda en nuestro corazón. Y una ofensa puede ser real o no puede ser real, pero estamos permitiendo que algo entre a nuestro corazón que crea separación con otra persona. Y eso crea un sentido de amargura en nuestro corazón. Y si permitimos que eso esté ahí, eso puede crecer a un enojo. Y eso es que después tú dices, ¿qué te pasa? Tú dices, mi amor, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Usualmente, si no es que le hace falta comer un sneaker, hay veces que es un sneaker, muchas veces eso, no me pasa nada, eso es amargura, hermanos. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer en esos momentos es, ¿estoy amargado por algo? Porque no se va a quedar en resentimiento, en amargura, va a crecer a enojo, va a ir a ira, va a ir a gritos. Nadie dice, yo me voy a casar hoy, voy a ir a la luna de miel y a las 2 semanas voy a gritarle a mi esposa porque yo creo que es el tiempo correcto para que ella sepa quién es el jefe. No, hermanos, eso se va creciendo de amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Usted sabe lo que es toda malicia? Es hacer un acto con toda la intención de hacerle daño a la otra persona. Toda malicia. De la amargura podemos llegar a decir, yo quiero hacerle daño a esa persona. Hermanos, y a veces eso toma poco tiempo. Hace unos años, no me acuerdo qué edad tenían los chicos, podían tener 7 y 5 años, una Navidad, le compramos unos regalos y yo estaba tomando mi café, ese detalle es importante, y están abriendo los regalos los chicos y a Joey, el chico, a un regalo que necesita de mi ayuda para poder usarlo. Él no podía como que conectar todo y montar todo sin mi ayuda. Y yo estoy tomando mi café y él viene a donde mí, papi, y yo le digo, dame un momento. Y Katy me dice, pero hoy sacamos el día para ellos, así que ve y ayúdale. Y yo, como Cristo en la iglesia, vamos para allá. 2 o 3 horas más tarde, me acuerdo como ahora, Katy está en el baño, yo estoy hablando con ella y entra Yanel, y a Yanel le habíamos regalado algo que yo creo que tenía que ver con hornear. Ella tenía que tener como 6 o 7 años, necesitaba a la mamá para utilizar esas cosas de hornear, y ella le dice, mami, necesito de tu ayuda, que quiero utilizar las cosas, y mami le dice, espérate ahora, y yo le digo, sacamos el día de hoy para abrazarnos a ellos. Hermanos, 2 horas, yo saqué el puñal, yo tenía toda la intención en mi corazón. En 2 horas, el resentimiento de su comentario fue a que yo con toda la intención, yo lo pensé, le dije, aquí llegó. Se abrió la puerta y por aquí me voy a meter. Pero yo creo que vean la dinámica del pecado en nuestros corazones. De algo tan pequeño como un comentario como ese, que realmente mi actitud debió haber sido servir a mi hijo y dejar el hilo del café en ese momento. Yo lo tomé, no lo trabajé y busqué la oportunidad para, con toda intención, hacerle daño a ella. El punto que quiero traer, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, podemos permitir que amarguras entren a nuestro corazón y podamos hacer morada en nosotros y poder terminar en maledicencia, en malicia. Así que, hermanos, ¿cómo lidiamos con la amargura? Yo creo que tenemos 3 opciones para lidiar con la amargura. Número 1, podemos amargarnos. Pero eso no es una opción bíblica. Podemos permitir que eso reine en nuestros corazones y entre en nuestros corazones. Número 2, podemos pasar por alto. Y eso es una opción bíblica, donde no todas las fallas que Katy comete, yo tengo que ir a corregirla, tengo que ir a decirle,
tengo que ir a hacerle y poder llamarle la atención. No, hermanos, Dios es paciente conmigo, misericordioso conmigo. Y no todas las cosas que ella hace que pueden ser molestas para mí, yo tengo que decirle a ella. Y cuando hago eso, tomo esa decisión de pasar algo por alto, no es que lo guardo y 2 semanas después, yo me acuerdo, sino que realmente tú dices, le voy a dar un ejemplo. Katy no es una persona airada, no es una persona que tenga así muchas, pero hay días que yo digo, Dios, ¿qué pasó aquí? En Puerto Rico decimos que se levantó crispy. Pero eso no ha sido un pecado habitual en su vida por 24 años. Yo puedo extenderle gracia, paciencia ese día. Y no tengo que dejarle saber, puedo amarla. No tengo que estar como la policía del pecado. Ah, hay un pecado, voy ahí. No, puedo darle espacio. Es más, me preocupa más si mi interés es su crecimiento espiritual, si hay falta de gozo en su vida, porque eso en el pasado ha sido algo que ha tomado más control de su corazón. Así que estoy más pendiente de falta de gozo en su vida que en momentos que quizás está un poquito así, media iradita. Poquitito. Pero puedo pasar por alto eso, hermanos. Si se convierte en un patrón, entonces si yo veo que se ha ido varios días y mi corazón está teniendo un efecto, entonces voy y hablo con ella. Pero la Biblia nos da, y acá te dice que a ella no le gusta esta palabra, pero yo soy ingeniero antes de ser pastor y me gusta esta palabra. Por el Espíritu Santo, hermanos, creemos que Dios se ha revelado por este libro y Dios nos ha dado instrucciones específicas de cómo lidiar con conflictos. Y yo digo que en momentos cuando entramos en conflicto debemos tener un protocolo de qué es lo próximo que tenemos que hacer. Lo que quiero decir con eso es que debemos de conocer la Biblia y cuál es el próximo paso en un conflicto. Y si yo estoy ofendido con mi esposa y digo, esto es una ofensa que debo hablar con ella, lo primero que tengo que hacer no es ir a hablar con ella. Lo primero que tengo que hacer, según el protocolo bíblico, es sacar mi tronco. Tengo que mirarme a mí primero. Tengo que verificar si mis motivaciones son las correctas, si lo estoy mirando correctamente, que si voy a ir con venganza o voy a ir por su bienestar espiritual. Y hasta que no hago eso, hasta que no quito mi tronco, no puedo sacar la paja. Y esa es parte del protocolo. Y tengo que dudar lo suficiente de mí, que mis intenciones no son correctas, para ir a donde ella y decirle, mi amor, y voy con humildad, pensando que quizás pueda haberlo visto mal, creyendo que si es un pecado habitual en ella, el Espíritu Santo lo va a hacer claro. Que si yo le digo, ella me dice, mira, en verdad realmente no lo veo, le puedo decir, vamos a ver si realmente quizás, y si es algo que Dios quiere trabajar en ella, el Espíritu Santo lo va a hacer súper claro. No va a haber duda alguna que es un área que hay que trabajar con ella. No tengo que decir, no. Si voy ofendido, voy a querer resolverlo en ese momento, pero si voy con el tronco removido, voy a ir y voy a presentarle con preguntas, voy a decirle, mi amor, cuando me hablaste ahí en ese momento, parecías un poquito endemoniado, no. No, parecías un poquito molesta. Hay algo en tu corazón. Hay algo en tu corazón, te puedo ayudar. Y de ahí podemos dialogar. Y hermanos, y ahí, si el Evangelio, hay texto, hermanos, que debemos de tener en nuestro como maletín de la vida. Y hay uno que yo creo que es importante en estos momentos, Gálatas 6:1. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, yo también he hecho esto, hermanos. O sea, que no es que ella, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos, cuando hay momentos que la amargura llega a nuestro corazón,
tenemos que hablarnos las verdades del Evangelio, llenos del Espíritu Santo y decir, estos son oportunidades para que el Evangelio gobierne nuestras vidas y para crecer en unidad como matrimonio. En momentos cuando estamos en conflictos, y sí, hermanos, Katy y yo en momentos estamos en conflicto, yo a veces me detengo en medio del conflicto y digo, tenemos que acordarnos de esto, vamos a salir más unidos de esto. Dios va a obrar esto para nuestro bien. Va a tomar tiempo, va a tomar el tiempo que sea, podemos hablar al respecto, pero de esto vamos a salir más unidos. Porque eso que estaba ahí, eso estaba ahí, y eso salió, y eso tenía unidad, desunidad entre nosotros, pero Dios lo sacó para que trabajarlo. Tenemos el Evangelio nos va a ayudar, nos podemos restaurar, y vamos a terminar más unidos, y al final te puedo dar muchos besitos. Así que hermanos, llenos del Espíritu Santo, tenemos la esperanza del Evangelio para que este proceso, esta progresión de la amargura no crezca en nuestros corazones. Y tenemos que entender que el pecado funciona de esta forma. Y ahora vemos la solución por medio del Espíritu Santo a esta realidad de que somos pecadores, y si permitimos que estos pecados entren en nuestros corazones, van a ir progresando. Necesitamos, el punto número 3, por el poder del Espíritu, podemos perdonar ofensas. Hermanos, voy a repetir eso, porque creo que es importante que lo veamos. Solamente por el poder del Espíritu podemos perdonar ofensas. No es este acto como que heroico que hacemos. Es un acto donde el Espíritu Santo revela la gracia del Evangelio. Y lo vamos a ver en este texto, donde primeramente vemos que nuestro mayor problema del pecado nuestro contra Dios fue resuelto en la cruz de Cristo. Y porque hemos recibido ese perdón, podemos extender perdón. Esa es la esperanza que tenemos. Hermanos, cuando comenzamos a tener conflictos, Katy dice que ella sabe cuándo vamos a tener conflictos, porque yo empiezo a hablar lento. Hermanos, para yo hablar lento se necesita. Yo comienzo a escoger mis palabras y comienzo a hablar pasadamente y comienzo a decir, como que decir, ¿qué tú quieres decir con eso? Y comienzo a ser más intencional con todo lo que ella dice. Me metí en problemas. Pero el punto con eso, hermanos, es que yo en esos momentos, parte de lo que me detengo, parte de lo que hago que como casi me meto como al Matrix, como que se pone la cosa en cámara lenta, es que necesito hablarme verdades a mi mente en ese momento que son importantes para que gobiernen la interacción de nuestras palabras en ese momento. Y en ese momento yo me tengo que hablar cosas como esta. Yo no sé qué va a salir de esto. Pudiera ser que salga pecado en nosotros, pero la palabra de Dios me dice que porque he sido perdonado por la sangre de Jesucristo, podemos perdonarnos. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que desesperarnos, no tenemos que caer en un sentido de penumbra. ¿Por qué? Yo no sabía ni que sabía esa palabra, penumbra. Wow. No tenemos que caer en nada de eso, pues, hermanos, porque tenemos el Evangelio. Tenemos las herramientas necesarias para caminar esos momentos. Verso 32. Sed más bien amables. ¿Ven el contraste? No dejes que la amargura, sea quitada la amargura, sean más bien amables unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, aquí vemos el Evangelio funcionando en nuestras vidas, como nuestro hermano Mike Boomer nos ha enseñado. Es el Evangelio el que nos permite ver varias realidades aquí. Número 1, vemos que Dios nos ha perdonado. Ese es el Evangelio. Dice, misericordiosos, perdonándonos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué Dios ha hecho? Nos perdonó. ¿Cuál es mi identidad ahora? Soy perdonado. ¿Y qué puedo hacer debido a esa realidad? Puedo perdonar. Puedo extender gracia. Hermanos, la ofensa crea separación. El pecado crea separación. Y lo que hace el extender perdón es que uno absorbe la consecuencia de ese pecado. Y uno dice, ese pecado que tú cometiste contra mí o que yo cometí contra ti, yo voy a absorberlo para que podamos tener nuevamente intimidad, relación y confianza.
Y eso solamente lo podemos hacer porque Jesucristo dio su vida para que la separación abismal que había entre nosotros y Dios fuera completamente removida. Y Él absorbió toda la consecuencia de nuestro pecado y ahora tenemos relación con Dios. Así que cuando hay división entre nosotros, debemos ser deseosos por medio del Espíritu a crear unidad nuevamente. Porque hemos recibido esa unidad por medio del Evangelio. Mateo 18 habla de la parábola del rey que perdonó mucho y después ese siervo no quiso perdonar una deuda menor. Verso 32 dice, entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, en ese momento tenemos que acordarnos que nuestra mayor deuda fue pagada por medio de Jesucristo. Y la ofensa o la deuda de Katy hacia mí o de mí hacia Katy, que es significativa, no se compara con mi deuda hacia Dios que fue pagada por Jesucristo. Y quizás tú me dices, tú no sabes lo que me hace este hermanito a mí. Yo sé que pueden haber personas que han sido heridas profundamente en este lugar y no quiero minimizar pecados serios. Pero la realidad es que todo pecado es serio. Y la otra realidad es que nuestro pecado contra un Dios infinito es infinito. No lo podemos pagar. Hay pecados que son significativos contra nosotros, pero siempre nuestra deuda contra Dios va a ser mayor. Y al abrazar el perdón que tenemos, podemos extender perdón. Y quiero dar ciertos puntos de cómo debemos cultivar esa reconciliación. Cuando pecamos debemos de identificar el pecado por lo que es como pecado. Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en pecado, y ahí la palabra pecado está hablando de una acción concreta que podemos medir, que podemos decir objetivamente eso es un pecado. Y cuando pecamos, decimos la palabra, yo les animo a que usen las palabras bíblicas. Perdóname por haberme airado, perdóname por ser egoísta, perdóname por haber sido centrado en mí mismo, perdóname por no amarte como Cristo ama a la iglesia, hermanos. Eso tiene un dolor, un aspecto más fuerte que simplemente decir, fui como un poco impaciente. No, me airé contigo. Y en ese momento, Katy y yo usualmente decimos algo como esto. No siempre decimos lo mismo, no es como un papagayo, como un loro, pero podemos decir algo como esto. Por la infinita deuda que Dios ha pagado, que es mayor, me es fácil perdonarte. Y déjenme decirle, hermanos, no pidan perdón de esta forma. Voy a tomar una licencia aquí. Si alguien pide perdón de esta forma, me trae, y aunque yo no tenga autoridad, lo voy a poner en disciplina. Nunca diga, sí te ofendí. Nunca diga eso. Mejor pasa más tiempo cultivando convicción. A veces decimos si te ofendí porque no quiero seguir viendo el juego de las Pumas, no quiero seguir discutiendo con esta mujer. Si te ofendí, perdóname, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y no pasamos el tiempo difícil de poder cultivar convicción verdadera sobre nuestro pecado. Porque muchas veces cuando decimos si te ofendí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si yo le digo a Katy, si te ofendí, perdóname, lo que estoy diciendo es, tú eres una flor que se marchita tan rápidamente que aunque yo no hice nada contra ti, te ofendiste, y porque no quiero que mi vida sea más complicada, tengo que pedir algún tipo de perdón para salir de esto. Así que si te ofendí, perdóname. No, eso no es una forma de crear reconciliación. Lo que estamos diciendo, tú eres la culpable. Decimos, perdóname por haberme airado, perdóname por ser egoísta, perdóname por hablarte, no tratarte como un vaso más frágil, por ser judo contigo. Perdóname por creerme superior a ti. Perdóname por no respetar la imagen de Dios en ti. Y cultivamos
y confesamos nuestro pecado, hermanos, y vemos la gracia de la reconciliación, donde dos pecadores pueden expresar este sentido de que por el Evangelio podemos vivir en reconciliación. Hermanos, déjenme decirle algo, esto es algo que necesitamos diariamente. Voy a usar otra ilustración de una obra de Broadway. Le dije que era bastante fresita. Hay una obra de Broadway de Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y se convirtió en un gran éxito en los Estados Unidos. Y la obra de Hamilton es acerca de la vida de este hombre que fue un hombre que nació fuera del matrimonio en las Islas Vírgenes del Caribe y llegó a ser la segunda persona más poderosa de los Estados Unidos. Y él deseaba y anhelaba ser reconocido como por generaciones. Y él tenía este deseo en su corazón y él estaba navegando políticamente y fue la mano derecha del presidente George Washington, fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos y en medio de toda esta carrera política, él comete un adulterio a tal grado que duerme con una mujer en su cama matrimonial. Y para salvar su carrera política, él hace público este adulterio porque le era conveniente que supieran este adulterio en lugar de otras infracciones menores. Y él hace esto públicamente, humilla a su esposa. Y ahí comienza esta relación en la obra donde sus vidas comienzan a separarse. Y la esposa de Alexander Hamilton era una mujer piadosa, amante del Señor, presbiteriana. Y llega un momento donde en la obra hay estas letras de la canción. No voy a cantar, se los prometo. ¿Sí? Mira lo que dice, hay momentos que las palabras no alcanzan. Hay una gracia demasiado poderosa para nombrar. Alejamos lo que nunca podemos entender, alejamos lo inimaginable. Perdón. ¿Te lo imaginas? Perdón. Y es el momento donde ellos se perdonan, restauran sus vidas. Y lo interesante es que Alexander Hamilton muere a los pocos años en un duelo. Y su esposa vive 50 años y ella se dedica a salvaguardar el nombre de su esposo. Y él está en un billete de $10 por los esfuerzos de su esposa. Lo que él quería lograr, no lo pudo lograr él, lo logró su esposa por medio de la reconciliación. El punto que traigo aquí, hermanos, es que en ocasiones pensamos o deseamos o quisiéramos decir, si mi esposo o mi esposa fallan de esta manera grande, yo quisiera tener la gracia de extender perdón en ese momento. Pero déjeme decirle algo, es más importante extender perdón diariamente en las cosas pequeñas para que nuestros corazones no se endurezcan. Y quizás nos lleve a lo grande. Y es la realidad, hermano, que es diario. Necesitamos diariamente extender gracia. Y para terminar, les quería animar que la forma de aplicable que batallamos el resentimiento, la amargura, no es solamente extendiendo gracia y perdón, pero es cultivando agradecimiento con nuestra pareja. Nosotros hemos aprendido de gente como Bob, C.J. Mahaney. Me acuerdo la primera vez que alguien me enseñó compartir evidencias de gracia en la vida de una persona. Me acuerdo esa enseñanza. Y nos enseñaron de 1 Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo les tiende gracia y les dice a los corintios que él ve la gracia del Señor en medio de ellos. Y es verdad que va a pasar en los próximos 14 capítulos diciendo todas las formas que ellos han pecado, pero primeramente comienza diciendo, veo la gracia del Señor en ustedes. Y me acuerdo la primera vez que bajé las escaleras de nuestro apartamento que vivíamos en aquel tiempo y me acerqué a donde Katy y le dije, ella estaba en la cocina y le dije, yo le doy gracias a Dios por las formas que tú te estás esforzando por nuestro matrimonio. Hermano, se sintió lo más falso del mundo. Porque no lo habíamos cultivado. No lo habíamos cultivado. Era algo que acabábamos de aprender. Recibí convicción. Pensé en formas. Mi esposa es CPA, contadora, y ella decidió tomar una carrera menor en aquel tiempo para estar en casa cuando yo llegara del trabajo. Yo quise comunicarle el sacrificio que ella estaba haciendo por el bienestar de nuestro matrimonio, pero me acuerdo que se sintió
súper falso. Pero lo hice el próximo día, y lo hice el próximo día, y a las 2 semanas parecía falso, y al mes. Y por la gracia del Señor llevamos 20 años. Si algo le doy gracias al Señor por Sovereign Grace Ministry es por enseñarme a extender evidencias de gracia en la vida de ella. Cambió nuestras vidas. Porque en lugar de cultivar resentimiento, hemos cultivado agradecimiento. Hemos cultivado un sentido de que cuando ella hace algo pequeño, me acuerdo de todas las formas increíbles que ella sirve en mi vida, que ella es un regalo para mí, que ella se sacrifica por mí, que ella me soporta a mí, hermanos. Hay días que yo no me soporto ni a mí mismo y ella me soporta y me ama. Y no solamente me ama como que es lo que tengo que hacer, lo hace con gozo, hermanos. Y eso solamente, hermanos, solamente es el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que cultivar unidad. El resentimiento es la pequeña soja que desea dañar nuestras viñas y debemos de mirar en qué áreas estoy cultivando resentimiento contra la persona que Dios ha puesto para el resto de mi vida, para poder por el Evangelio extender gracia, perdón y misericordia. No solamente hoy, quizás cuando salgan de aquí, bajando a tu esposa y digas, he estado cultivando resentimiento por esto y tengan que pedirse perdón. Pero ¿sabes qué? Mañana también, y pasado mañana, y el día pasado mañana, y el día después de mañana. Pero hermanos, usted sabe qué cultiva eso cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica. Es el Evangelio sosteniendo a 2 pecadores para su gloria. Necesitamos el Espíritu Santo para que podamos cultivar este sentido, esta realidad de que es verdad, ella va a pecar, yo voy a pecar, hermanos. Eso no es excusa para decir, bueno, yo voy a pecar. No, hermanos. Batallamos contra nuestra carne, batallamos contra nuestro pecado. Yo quiero ser más piadoso. Yo espero que, hermanos, estamos cumpliendo 24 años de casados en 10 días. Por lo que están diciendo aquí, lo mejor está por venir. Parece que esto que yo he vivido es una porquería. Yo digo, wow, esto se va a poner bien bueno porque ha estado bueno hasta ahora. Pero hermanos, yo quiero hablarte aquí, si tú estás aquí y tú dices es imposible, hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él puede extender la gracia para tú extender perdón, misericordia y restablecer la verdadera unidad y sean matrimonios centrados en la gracia del Señor. Oremos.